Muy bien, podemos sentarnos. Él no nos dejará nunca, amén. Él viene a nuestra vida para quedarse. Qué bueno es Dios, qué bueno es Él. Hoy es un día de decisiones. Seguro que no lo habían previsto posiblemente muchos de los que se bautizan, pero hoy es un día de decisiones para vosotros y probablemente para algunos de los que están aquí que un día se bautizaron, pero que no están caminando conforme al orden de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hoy es un día de cambio. No importa que vayas a pasar a las aguas del bautismo o no, pero especialmente para los que os bautizáis, hoy es un día de pensar en vuestras vidas y de pensar que vais a hacer una declaración pública que no es papel mojado, no son simplemente palabras. Es un cambio que todo el mundo, y tu familia en primer lugar, tiene que notar, tiene que percibir. Vamos a ver en primer lugar Romanos, y lo vamos a leer en la versión del lenguaje actual, Romanos 6, del 1 al 4. Antes leímos el versículo 4 nada más, que nos recuerda ese simbolismo que vamos a sumergirnos y vamos a hacernos uno con Cristo en su muerte y después emergeremos para una nueva vida en Cristo, siendo una nueva criatura. Y dice así, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Hermanos y hermanas, porque ya lo sois, aunque no os hayáis bautizado. Pero lo primero que sacamos aquí de una forma muy clara es que no podemos seguir pecando. No podemos vivir en el pecado. Y sigue diciendo el versículo 3. Vosotros bien sabéis que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Más claro no puede ser. Al ser bautizados, escuchad bien, queridos hermanos y hermanas que os bautizáis en esta mañana. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Te puedes bautizar y seguir viviendo la misma vida. Y eso demuestra simplemente que no has nacido de nuevo, que no ha habido ese nuevo nacimiento que emerge a una vida especial, una vida nueva, una vida siguiendo los caminos de Dios, siendo impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Y ahora me gustaría decir una frase que me parece muy importante en esta mañana, y es que la vida cristiana no consiste en cambiar de religión. La vida cristiana no consiste en cambiar de religión. Consiste en un cambio radical de la forma en que vivimos. De un cambio radical en la forma en que vivimos. Hoy es un día de inflexión. Hoy es un día que tiene que marcar en todas vuestras vidas, en los 20 que os bautizáis, un antes y un después. Es el momento de vivir para Dios. Es un momento de vivir para Dios en tu casa, de vivir para Dios en tu trabajo, siendo luz ahí en tu trabajo, de vivir para Dios en tu vecindario, de vivir para Dios entre tus amigos, que eso es muy importante. Que tus amigos sepan, sientan que tu vida ya no es la misma. Vamos a ir a Romanos 11 al 14. Con la misma traducción. Y dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre vosotros, sino que Cristo os ha dado vida y ahora vivís para agradar a Dios. Así que no dejéis que el pecado os gobierne, ni que os obligue a obedecer los malos deseos de vuestro cuerpo. No dejéis. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir.
Y quiero subrayar esto, ustedes ya han muerto al pecado. Vosotros, los que queremos vivir para Cristo, hemos muerto al pecado. Ya no podemos seguir viviendo igual. Dice, pero ahora hemos vuelto a vivir. Así que no dejéis que el pecado os use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado, y este fue un texto que a mí Dios me habló de una forma muy poderosa con algún vicio que yo mantenía. Dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre vosotros, porque ya no somos esclavos de la ley, ahora estamos al servicio del amor de Dios. ¿Y cómo fue que el Espíritu Santo me reveló esa interpretación o esa claridad de esta escritura? Es que ya no estamos bajo la ley y el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Ahora somos libres para decir no a esto. Antes vivíamos obligados al pecado, estábamos dirigidos hacia el pecado, vivíamos obedeciendo nuestras apetencias carnales, pero ahora, una vez hemos llegado a Cristo, hay ese punto de inflexión donde yo ahora vivo para servir, para honrar, para adorar a Dios con mi vida. Y ya no puedo decir, no puedo vencer esto. Uno de los vicios que me acompañaron durante años fue el comerme las uñas. Y puede parecerte gracioso y a lo mejor casi insensato, pero no podía evitarlo. Y cuando no puedes evitar algo, estás encadenado. Estás bajo un yugo de pecado. Lo mismo que cuando estás de alguna forma tomando sustancias que te alejan de ese equilibrio mental. Cuando estás fumándote porros, cuando estás tomando alcohol. Y cuando hablo de tomar alcohol no hablo de un momento puntual. Cuando estás drogándote, en ese momento estás siendo preso. Y dice la Biblia que no podemos tener dos señores, porque a uno aborreceremos y al otro amaremos. Cuando estamos en Cristo es el momento, como vamos a ver dentro de unos instantes, de dejar esas cosas que deshonran a Dios, que ensucian nuestra vida, que nos dañan. Y no solamente de estas cosas, sino de muchas más que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana. Vamos a leer ahora Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24, y dice así esta traducción: por eso ya no viváis ni os conduzcáis como antes, cuando los malos deseos dirigían vuestra manera de vivir. Vosotros debéis cambiar completamente vuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Esto se acopla, está continuamente acoplando. Y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Si os dais cuenta, la versión Reina Valera dice: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy, a la vez, cuando subimos de las aguas, estamos revistiéndonos de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que le va a dar gloria y honra al Señor. Y ahora vamos a ver de una forma muy concreta, ejemplos del cambio de vida. Y vamos a irnos a Efesios 4, 25 al 29, siguiendo casi la misma lectura. Efesios 4, 25 al 29. ¿Cómo vivir ahora? Lo titula la Biblia. Y dice: por eso ya no deben de mentirse. Queridos hermanos y hermanas en Cristo que os vais a bautizar, hoy es un día de tomar decisiones. Si antes mentía, si decía pequeñas mentiras, hoy es el día de decirle al Señor: Señor, no voy a mentir más.
no voy a siquiera decir medias verdades. Voy a hablar en verdad, voy a ser recto, honesto, transparente. El versículo 23 dice, si se enfadan, no permitáis que eso os haga pecar. El enfado o el enojo no debe durarles todo el día. Dice otra traducción, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarles. Señores y señoras, hermanos y hermanas en Cristo que os bautizáis en esta mañana, los enfados, la ira contenida, los rencores, se os acaba ese tipo de vida. Hoy es un día de decirle al Señor, Señor, no me voy a irritar más, no voy a chillar, no voy a gritar. Me voy a enfadar, pero no voy a dejar que la noche me llegue sin haberlo arreglado. Nos vamos a enfadar, pero vamos a hablar las cosas. Y lo vamos a hacer de una forma dirigida por el Señor, de una forma correcta, de una forma equilibrada. Y sigue diciendo, versículo 28, quien antes fue ladrón, es muy sencilla la palabra de Dios. Por ejemplo, Tony, que no tiene vergüenza ni la conoce. Tony, si antes eras ladrón, ahora con el bautismo, ¿qué debes de hacer? ¿El qué? Robar más. No, dejar de robar. Es muy sencillo. O sea, la palabra de Dios, a veces la complicamos mucho, pero la puede entender un niño. Quien antes fue ladrón, deje de robar. Y ahora a trabajar. Estoy ayudándole un poquito a la traducción para que sea muy, muy realista o muy cotidiana, muy de nuestro tiempo. No digáis palabras feas. Por ejemplo, idiota, se me ocurre. Y estoy convencido que esa será para algunos una de las mejores palabras que digáis, lo cual es muy preocupante. Yo recordaba ayer en el aniversario de nuestros queridos hermanos Pepe y Pepita, el efecto tan rotundo que tuvo la conversión de Pepe. Pepe se fue comunista y mal hablado a un retiro que mi padre, que además no era para que se convirtieran, era, si no recuerdo mal, de ministerios. Y supongo que guiado por el Espíritu Santo mi padre se lo llevó, y de ser un hombre comunista y mal hablado, muy comunista y tan mal hablado como comunista, al día siguiente nunca más. Nosotros que veníamos de Suiza, que éramos bastante inocentones y que allá en Suiza pues se cuidan mucho más las palabras que en España, nos hacía mucha gracia escuchar a Pepe decir todas las barbaridades que decía. De 5 palabras, 4 eran tacos. Y nosotros nos reíamos con él porque nos hacía gracia, nos parecía muy extraño que alguien hablara de esa forma. Bueno, a partir de su conversión, nunca más volvimos a escuchar una palabra fea. Nunca más. Y en esta mañana puede ser y debe ser tu decisión. No volver a utilizar un lenguaje sucio, feo, agresivo, malsonante. Así que aquí ya tenemos una serie de requisitos. Los que erais mentirosos, enojones, ladrones, decís tacos, hoy es el día de cambiar. Y lo digo también para el resto de la congregación. Porque a veces aquí no decimos palabras feas, pero en casa somos hirientes, en casa nos permitimos decir palabras molestas, hirientes, corrompidas, como dice la palabra en Reina Valera. Vamos a ir a Efesios 5:8, capítulo 5, versículo 8. Y dice, queridos hermanos, y aquí una vez más quiero centrarme en este momento de tomar decisiones, de dar este primer paso de obediencia a Dios, que es el bautismo. Y dice, lo voy a leer en la traducción de Reina Valera, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, ayer quizás,
el mes pasado, hace un año. Dice, pero ahora sois luz en el Señor, por tanto, andad como hijos de luz. Que se nos vea y se pueda palpar casi que tú eres creyente. No hay que vivir el cristianismo de forma anónima, pero que se te conozca más por lo que haces que por lo que dices. Que se conozca que eres cristiano por tu forma de vivir, por tu forma de comportarte, por tu forma de hablar, que porque le estés evangelizando. Que eso no está de más, pero sin hacer lo otro primero. Vamos a ir ahora al versículo 10 y 11, los versículos 10 y 11. Dice, y no participéis, Reina Valera dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿La podemos ver en la Teleam? Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, cuidadito con nuestras antiguas amistades. Ellos tienen que ver en todo momento el cambio que se ha producido. Tienen que verlo en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de tratar a nuestros hijos, en nuestra forma de vivir. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error por sus hechos, pues sus hechos no aprovechan de nada. Y ahora vamos a ir a la última carta que quiero compartir, de la que quiero compartir en esta mañana, Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos muerto al pecado en el momento de bajar a las aguas y subimos para vivir una nueva vida en Cristo. Capítulo 3, ¿cómo vamos ahora a hacer que me convertí? Que ahora voy a dar primer paso de obediencia. Y lo dice muy claro, porque esto tiene que ser una continuidad. La vida cristiana es una vida, no es un cambio, como dije antes, de religión. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguros. Perdón, ya decía yo que no. Colosenses, estaba leyendo Filipenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira, no puedes estar con la mente más tiempo en las cosas carnales, en las cosas materiales, que en las cosas espirituales. Aquí se nos va a decir, se nos va a repetir que busquemos las cosas de arriba. El versículo 2 dice, poned la mira, nuestra mirada, y está hablando más que de nuestra mirada, nuestro pensamiento, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. En el bautismo, os recuerdo a cada uno de los 20, hemos muerto y a todos los que estamos bautizados. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mirada, buscad las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, vamos a leer versículos del 5 al 9. Esto es el momento más tenso de esta predicación, el momento más crucial. Por eso, porque estás ahora en la nueva vida, estáis a punto, el día de la conversión ya comenzasteis con la nueva vida, pero ahora estáis a punto de dar ese primer paso que os catapulta hacia una vida indestructible, una vida eterna que se vive en el presente, que se vive en el ahora.
y especialmente después del bautismo. Dice, por eso den muerte a todos sus malos deseos. Porque no estamos bajo la ley. Ya la ley no nos atrapa. Ya no estamos encadenados a la ley. Porque estamos bajo la gracia, tenemos el poder de matar, de dar muerte a nuestros malos deseos. No tengáis relaciones sexuales prohibidas. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las relaciones sexuales prohibidas? Vamos a ponerle las extramatrimoniales. Las extramatrimoniales. Las que no tenemos con persona del otro sexo después del matrimonio. Quiero aclarar. Es decir, ¿qué tengo que hacer ahora que soy una nueva criatura? Si no estoy casado y estoy viviendo con una pareja, es decir, fornicación, me saco los papeles porque tenemos que obedecer nuestras autoridades civiles. Y me caso. Y me caso. Y sigue diciendo, después no digáis que no os lo dije. Todavía estáis a tiempo de echaros atrás para no bautizaros. Dominen, no sean indecentes. Y el término de la decencia es bastante peculiar porque cambia con las culturas y las épocas. Pero todos sabemos lo que no debemos de enseñar. Todos debemos de saber, y sobre todo con el Espíritu Santo morando en nosotros, sabemos cómo no debemos de vestir. No hace falta que en la iglesia estemos detrás de si el tirante es fino o no hay tirante, o si la falda llega hasta donde llega. Tenemos que ser sabios y prudentes en esta nueva vida. Dominen sus malos deseos. Las ganas, a lo mejor, bueno, yo sé que casi nadie habrá de estos, pero las ganas de vengarse. ¿Qué tal con ese pecado? El deseo de tú me la pagas. ¿Me la hiciste? Hay tiempo, pero lo pagarás. Eso se acabó. Como hijo de Dios, como hija de Dios, ya no podemos reaccionar así. Y dice, no busquen amontonar dinero. No es malo el dinero, pero es difícil de administrarlo y de hacerlo con sensatez. Así que lo que está diciendo esta palabra es que nuestra meta no sea dinero, porque tienen que ser, como dijo unos versículos antes San Pablo, debemos de mirar las cosas de arriba, debemos de atesorar para el cielo y no tanto para esta vida. Y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos, es comparable a la idolatría. Y si os dais cuenta, si os habéis leído el Antiguo Testamento, yo creo que hay una frase que abunda más que ninguna otra, y es: no seáis idólatras. De Génesis hasta Malaquías, no tengáis dioses ajenos. Está en la ley de Dios, pero está también inmerso en toda la Biblia. Todo esto, dice el versículo 6, todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, antes del bautismo. Así que la tarea no es fácil. Lo que vamos a hacer hoy no es cualquier cosa. Bautizarnos, y por eso algunos se vuelven a bautizar. Y aclaro que esto no es una costumbre de esta iglesia. Lo estamos haciendo por razones muy particulares. Pero 3 personas van a volverse a bautizar porque han entendido que después del bautismo vivieron una vida incorrecta. Y no vamos a entrar en detalles. Y ellos entienden ahora la responsabilidad y se dan cuenta que ahora están más preparados y se bautizan nuevamente en esta mañana. Porque antes estabais comportándoos de forma incorrecta. Pero ahora tenéis que dejar también todo esto. No se enfaden otra vez. No busquen hacer el mal. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Aquí está inmerso las malas palabras, está inmerso la venganza. Y dice el versículo 9, no se mientan unos a otros, porque vosotros habéis dejado la vida de pecado y ahora vivís de manera
diferente. Y ahora vivís de manera diferente. Aquí se nos habla de qué cosas no hacer una vez más. No solamente lo vimos en Efesios, también aquí en Colosenses. Y ahora vamos a ver cómo vivir una vida nueva en los versículos del 12 al 14. ¿Qué tengo que hacer ahora que me bautizo? ¿Cómo tengo que ser ahora que me bautizo? Versículos 12 al 14. Sepultados con Él en el bautismo, nuevamente, recordando el bautismo que vamos a tomar en unos instantes, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo leo en la versión Reina Valera. Soportándoos unos a otros, qué difícil es soportar, sobre todo en el matrimonio. Qué difícil es soportar a alguno de la iglesia. Qué difícil es soportar a tu jefe. Pero ahora lo tienes que hacer. Y con buenas palabras. Y sirviéndole mejor que antes. Porque eres un hijo de Dios. Hasta en tu forma de trabajar se debe de notar que tú no trabajas para la gente, trabajas para Dios. Amén. Así que lo tenemos que hacer con excelencia. Y perdonándoos, madre mía, aquí nos hemos topado con la madre del cordero, que dicen algunos. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es la base de una vida cristiana sana. El perdón. ¿Hay alguien que te debe? Perdónalo. Hoy, antes de bautizarte, si te viene alguien a la mente, si el Espíritu Santo te recuerda a alguien, perdónale. Si es tu padre, tu madre, un hermano, una hermana, un familiar, un jefe, perdónalo. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la paz. Así que, resumiendo todo lo que hemos dicho en esta mañana, el amor debe ser la característica de vuestras vidas. El amor debe aflorar en todo cuanto hagamos. El amor debe de ser permanente, no temporal, con tu cónyuge especialmente. El amor tiene que ser incondicional. Tenemos que amar a las personas como Dios nos ama a nosotros. Y ahora quizás alguno se pregunte, bueno, Benja, ¿y si yo cometo algún pecado? ¿Qué pasa? ¿Me he desconvertido? ¿Cómo lo soluciono? Pues Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, pero esto no es vivir en pecado, no es estar viviendo en fornicación o en adulterio y sigo viviendo así. No, es tiempo de parar esas relaciones sexuales y de tomar la decisión de casarnos, si procede. Y dice que Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y voy a terminar con el texto de Primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, la Biblia nos está llamando mentirosos. No sé cómo se te queda el cuerpo. ¿Te estás llamando mentiroso? Es así de sencillo. Es decir, no estás diciendo la verdad. No estás viviendo lo que dices. Y dice que no practicamos la verdad, lógicamente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero debemos de vivir en la luz de Cristo. Hoy es un día de tomar decisiones. Así que yo voy a pedir a los 20
Nos han faltado 2. Bueno, todos los que os vais a bautizar, que os levantéis, os pongáis de pie. Toda la iglesia se pone de pie para orar por ellos. Y yo lo que quiero en esta mañana es que hagáis esa toma de decisiones en vuestras vidas. Sabéis las cosas que hacéis mal. Sabéis los vicios que tenéis. Sabéis los problemas que tenéis con vuestro carácter. ¿Qué os parece si lo echamos a los pies de Cristo en esta mañana antes de bajar a las aguas del bautismo? De llegar con las decisiones tomadas, de llegar a las aguas con una nueva perspectiva de las cosas, con una nueva determinación de vivir sana, honesta y limpiamente. Así que yo os pido que cerremos nuestros ojos y cada uno de los que os vais a bautizar, hablar con Dios. Yo no sé exactamente en qué situación estás o vives, pero este es el momento de entregárselas al Señor. Señor, no puedo dejar de fumar. Señor, no puedo dejar el sexo ilícito. Señor, no puedo evitar malos pensamientos. Me cuesta perdonar. Señor, pero tú puedes darme la fuerza, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Señor, en esta mañana queremos decirte que queremos bajar a las aguas del bautismo, Señor, con limpieza de corazón y con una determinación hecha en el corazón. No nos apartaremos de ti, Señor. No viviremos de espaldas a ti. No mentiremos, no fornicaremos, no engañaremos, no diremos malas palabras, no guardaremos rencor, no tendremos enojo en el tiempo, sino que pondré las cosas a cuentas en el mismo día. Señor, para mí es imposible. Para mí no lo he conseguido hasta hoy, pero hoy tomo una decisión de bautizarme, de morir a mi vieja naturaleza, de morir a mi carne. Y te quiero, Señor, entregar todas estas dificultades para que me des la fuerza, para que cuando emerja de esas aguas, Señor, emerja como un nuevo hombre, emerja como una nueva mujer. Oh Dios, emerja para vivir una vida de santidad, una vida que sea, Señor, un faro para la humanidad, una vida, Señor, de transparencia, de honestidad, de equilibrio, de sensatez. Oh Dios, te entregamos toda nuestra basura, te la entregamos a ti, Señor. Tómala tú, Señor, y danos las fuerzas de mantenernos fieles. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza. No, vamos a pasar la ofrenda. Vamos a tener un tiempo de ofrenda. Y primero vamos a cerrar la filmación. Muchas gracias. Y quiero deciros que vais a tener la filmación de los bautismos muy pronto colgado en las redes, en YouTube. Así que muchas gracias, que Dios os bendiga y ojalá hoy, sea que te bautices o no, hoy sea un día de inflexión, un día de ponerte a bien con Dios, un día de rendirle a Dios tus vicios, todo aquello que ensucia tu vida cristiana, y tomes el compromiso de vivir una nueva vida en Cristo. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga. No os olvidéis, valéis mucho para Dios.